Bien, muchachos, aquí tenemos el nuevo objetivo de física, que es sobre la asociación de resistencias. Parecido a cuando estuvimos trabajando con los condensadores, eh, en las resistencias también se puede hacer distintos arreglos dependiendo de la cantidad de voltaje, la cantidad de corriente que va a pasar por ese circuito o la cantidad de corriente que va a necesitar un componente en específico. Entonces, en un circuito se hacen arreglos, pueden ser en serie, pueden ser en paralelo, y en muchísimos de los casos, en la mayoría de los casos, van a ser mixtos, donde se mezclan eh, ciertas resistencias en serie con resistencias en paralelo. Ok, aquí tenemos un cuadro donde vamos a ver las resistencias en serie, cómo son sus características. El arreglo sería este, una resistencia seguida de otra. Tenemos una resistencia 1, una resistencia 2 y una resistencia 3. Si queremos hallar la resistencia equivalente o resistencia total, sería la resistencia total igual a la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. En el caso de la corriente, si es un circuito, fíjense que es un circuito que está formado por varias resistencias seguidas. La intensidad de corriente que pase por aquí va a ser la misma que pasará por aquí, será la misma que pasará por esta otra resistencia. Entonces la intensidad total será igual a la intensidad 1, igual a la intensidad 2 e igual a la intensidad 3. Con respecto al voltaje o la diferencia de potencial que se produce debido a esa resistencia, el potencial total sería igual al potencial 1 más el potencial 2 más el potencial 3. Eso en el caso de las resistencias en serie. En el caso de las resistencias en paralelo sería un arreglo como este, donde las tres resistencias están asociadas con una orientación como se muestra aquí. Tenemos una resistencia 1, una resistencia 2, una resistencia 3, donde si viene una intensidad de corriente por aquí, esa corriente se reparte entre las tres resistencias, ¿sí? Entonces, la resistencia equivalente se calcularía de esta forma. 1 sobre resistencia total sería igual a 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3, y así depende de cuántas resistencias estén en ese circuito. En el caso de la corriente, la intensidad total sería intensidad 1 más intensidad 2 más intensidad 3. Y con respecto al voltaje, el voltaje sería el mismo, porque las tres resistencias estarían ubicadas en un mismo, tendrían una misma ubicación. Entonces el voltaje para la resistencia 1 sería el mismo voltaje para la resistencia 2 y sería el mismo voltaje para la resistencia 3. Entonces, teniendo esta información, eso me va a servir para poder resolver los ejercicios donde tengamos circuitos eléctricos. Y vamos a utilizar la ley de Ohm, ¿sí? Esta fórmula que tenemos acá, para hacer los cálculos correspondientes. La ley de Ohm que me relaciona el voltaje con la intensidad y la resistencia. Ok, veamos aquí. Tenemos un ejercicio que dice así. En el siguiente circuito, determine la corriente y el voltaje correspondiente a cada resistencia. Aquí tenemos este circuito. Vemos que hay una diferencia de potencial de 90 voltios. Vemos que aquí está una resistencia 1 de 20 ohmios. Aquí tenemos una resistencia 2 de 15 ohmios. Aquí tenemos una resistencia 3 de 30 ohmios. Y aquí tenemos una resistencia 4 de 15 ohmios. Y la idea es determinar cuál es el voltaje para cada resistencia y cuál es la intensidad que circula por cada resistencia. Entonces, para poder hacer eso, vamos a hacer lo siguiente. Estas dos resistencias que tenemos acá, vamos a realizar el cálculo, la suma de cuál sería el valor de una resistencia equivalente a estas dos. Entonces, como estas dos resistencias están en paralelo, ¿sí? Para calcular la resistencia equivalente a estas dos tendríamos que utilizar esta fórmula. Entonces, 1 sobre la resistencia 2, 3, sería 1 sobre la resistencia 2, que son 15, más 1 sobre la resistencia 3, que son 30. ¿Sí? Mínimo común múltiplo entre 15 y 30 serían 30. 30 entre 15 a 2 por 1, 2. Más 30 entre 31 por 1, 1. 2 más 1 serían 3. Entonces 1 sobre resistencia 2, 3 es igual a 3 sobre 30. 1 sobre resistencia 2, 3 es igual a 3 sobre 30, por la que la resistencia 2, 3 sería igual a 30 entre 3, es decir, sacamos la inversa, volteamos esto y volteamos esto. Sería 30 entre 3, que eso es igual a 10. Entonces la resistencia 2, 3 sería igual a 10 ohmios.
Entonces, este circuito, nosotros pudiéramos decir que es equivalente a este circuito. ¿Sí? El circuito en realidad es así, pero si tuviera una sola resistencia equivalente a estas dos, el circuito sería como este. Aquí sería la resistencia 1, aquí tendríamos el equivalente de la resistencia 2, 3, y aquí tenemos la resistencia 4. Ok, queremos hallar ahora la resistencia total de todo este circuito. La resistencia total, como esto está en serie, la resistencia total se calcula así, sumando directamente los valores de cada resistencia. Entonces, resistencia total sería igual a 20 ohmios, que es la resistencia 1, más 10 ohmios, que es la resistencia 2,3, más 15 ohmios, que es la resistencia 4. Y eso nos da una resistencia total de 45 ohmios. Ok, entonces ya eso se nos transformaría en algo así como esto. Sería como que tuviéramos una sola resistencia de 45 ohmios, que es equivalente a esto y que es equivalente a todo esto. ¿Sí? Ok, teniendo entonces esa resistencia, yo voy a utilizar la ley de ohmio, porque como ya tengo el voltaje que me lo está dando el ejercicio, que son 90 voltios, y tengo la resistencia total, que la acabo de calcular, que son 45 ohmios, ahí puedo calcular la intensidad de corriente total. ¿Sí? Entonces, siguiendo la ley de Ohm, que me dice que voltaje es igual a intensidad por resistencia, me vengo para acá. Voltaje total sería igual a intensidad de corriente total por la resistencia total. Haciendo el despeje, intensidad de corriente total sería igual al voltaje total entre la resistencia total. El voltaje total son 90 ohmios. La resistencia total son 90 voltios, perdón. La resistencia total serían 45 ohmios, que es lo que nosotros calculamos por acá. 90 voltios entre 45 ohmios, eso es igual a 2 amperios. Entonces mi intensidad total es de 2 amperios. Pero nosotros sabemos que este circuito está en serie, por lo tanto esta intensidad total es la intensidad que circula por aquí y por aquí. Es decir, que la intensidad 1 también es de 2 amperios y la intensidad 4 también es de 2 amperios, porque esa intensidad total es la misma intensidad para todos los componentes de los circuitos que estén en serie, según la definición que me está dando por acá. ¿Sí? Ok, ya yo tengo entonces intensidad 1 e intensidad 4. Con esto puedo calcular el voltaje 1, que sería igual a la intensidad 1 por la resistencia 1. Intensidad 1 la conozco, que son 2 amperios. La resistencia 1 la conozco, que me la dio el ejercicio, que son 20 ohmios. Entonces 2 amperios por 20 ohmios sería igual a 40 voltios. Ya tenemos entonces el voltaje 1. Vamos con el voltaje 4. El voltaje 4 sería intensidad 4 por resistencia 4. El voltaje 4 son 2 amperios. La intensidad 4 son 2 amperios. Y la resistencia 4 sabemos que son 15 ohmios. Hacemos esa multiplicación y voltaje 4 sería igual entonces a 30 voltios. ¿Sí? Vamos a calcular el voltaje 2,3, o sea, el voltaje que corresponde a esta resistencia 2,3, que es equivalente a la resistencia 2 más la resistencia 3. Vamos a calcular el voltaje de aquí, de esta zona. Entonces, voltaje 2,3 sería igual a intensidad 2,3 multiplicado por la resistencia 2,3, donde voltaje 2,3 sería igual a 2 amperios, ya que por aquí circulan los mismos 2 amperios que nosotros calculamos acá, que era la intensidad total. ¿Sí? Ok, 2 amperios multiplicado por la resistencia 2,3, que la resistencia 2,3 nosotros la calculamos por acá, que eran 10 ohmios. Ok, hacemos esta multiplicación y nos damos cuenta que el voltaje 2,3 es igual a 20 voltios. Y como este voltaje 2,3 proviene de esta asociación que tenemos acá, y esta asociación está en paralelo, cuando es en paralelo, el voltaje para cada una de las resistencias es el mismo. ¿Sí? Entonces aquí, si yo quiero calcular la intensidad 2, yo asocio mi fórmula de ley de Ohm, que voltaje 2 es igual a intensidad 2 por resistencia 2. Hago el despeje de intensidad 2
intensidad 2 sería voltaje 2 entre resistencia 2. Esto que está multiplicando pasó dividiendo. Donde el voltaje 2 son 20 voltios, que ya habíamos dicho que era el voltaje 2,3, que es el mismo voltaje 2 y el mismo voltaje 3, porque está en paralelo y en paralelo el voltaje es el mismo. 20 voltios dividido entre la resistencia 2, que si nos ponemos a buscar en el ejercicio, la resistencia 2 son 15 ohms. Entonces, 20 voltios entre 15 ohmios quiere decir que nuestra intensidad 2 sería igual a 4 tercios de amperio. Aquí yo lo coloqué en fracciones porque no me gusta trabajar mucho con decimales, pero si lo expresan en decimales no hay mayor problema. Y quiero calcular la intensidad 3, utilizo la ley de Ohm y lo relaciono con el voltaje 3. Voltaje 3 es igual a intensidad 3 por resistencia 3, de donde intensidad 3 sería voltaje 3 entre resistencia 3. Esta resistencia que está multiplicando pasa dividiendo. Entonces, intensidad 3 sería igual a voltaje 3, que son 20 voltios. ¿Por qué? Porque era el voltaje 2,3, que es el mismo voltaje 2, que es el mismo voltaje 3, porque estas dos resistencias están en paralelo. Okay. 20 voltios dividido entre la resistencia 3. Buscamos la resistencia 3 tiene un valor de 30 ohmios. Y 20 voltios entre 30, aquí es ohmio, 20 voltios entre 30 ohmios, esto sería igual a 2 tercios de amperio. Aquí igual, utilizo fracciones porque no me gusta trabajar con decimales, pero también pudieron haberlo expresado en decimales, no hay ningún problema. Entonces ya que calculamos todo, tenemos la intensidad 3, intensidad 2, tenemos la intensidad 1, intensidad 4, tenemos el voltaje 1, voltaje 4, tenemos el voltaje 2, voltaje 3, tenemos entonces todo lo que me estaba pidiendo este ejercicio.